Muy buenas tardes para todos. Sean nuevamente bienvenidos a una transmisión más de nuestra Iglesia Renaciendo en Cristo, haciendo presencia a través de las redes sociales, llevando a ustedes el mensaje de la palabra, el mensaje de Dios para nuestras vidas. Quiero invitarles a que continuemos en nuestra serie que hemos venido tratando en la carta a los Hebreos, serie que se titula Manteniéndonos firmes en la fe. Y hoy vamos a estar estudiando los pasajes, el capítulo 12 de Hebreos, los versículos del 12 al 17. Antes de iniciar la predicación de esta hora, quiero invitarlos a que pongamos este tiempo en las manos de Dios. Padre amoroso que estás en los cielos, damos gracias en esta hora, exaltamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y porque nos permites a través de las redes sociales llegar a los hogares y corazones de nuestros hermanos en la fe, de nuestros amigos, Señor, y compañeros que han hecho parte de este peregrinaje a través de este confinamiento. Señor, damos gracias porque tú nos mantienes y nos sostienes a pesar de la adversidad, de la angustia, de la ansiedad, de las necesidades y de las dificultades que muchos de nosotros podemos estar atravesando. Damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de escuchar y ser partícipes de la predicación de tu evangelio. Hoy, Señor, reconozco que necesito siempre tu guía, tu dirección, tu Santo Espíritu, y que yo no soy más que un instrumento para ser usado por ti, y que a través de tu palabra, Señor, puedas traer bendición a la vida de los que nos escuchan, como la has traído a mi vida. Señor, tú más que nadie sabes la situación que estamos atravesando a nivel mundial. Sabes, Señor, los momentos de dificultad, de angustia, de necesidad y desasosiego que cada uno de nosotros puede estar teniendo. Pero descansamos en ti, Señor, en la fe que nos mantiene cerca de ti y sobre todo, Señor, queremos estar en ese reposo que tú puedes darnos a través de tu bendita palabra. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por usarnos como instrumento tuyo. Gracias, Señor, por cada vida que estarás hablando a esos corazones en esta tarde, Dios mío. Sé tú, Padre Celestial, a través de tu palabra, trayendo consuelo, aliento y ánimo a aquel que tanto lo necesita. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, vamos a ir a la carta de los Hebreos, capítulo 12, versículos del 12 al 17. Quiero invitarles a que vaya usted ahí en su Biblia y me acompañe en esta tarde. Demos lectura a este libro, en esta carta, en esta tarde. Dice la palabra de Dios: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su progenitura. Porque ya sabéis que aun después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Damos gracias al Señor en esta hora por su bendita palabra. Mis hermanos, el título de nuestra predicación en este día son los peligros en el camino. A manera introductoria, el libro de Hebreos en esta porción nos refleja a un atleta que se prepara para correr una carrera. Él sabe de antemano cuántas millas va a correr y también sabe que en el camino y en la carrera se encontrará con obstáculos. Y ese es el tema precisamente que hoy trataremos en nuestra porción de la Escritura: peligros en el camino. Quiero nuevamente releer los pasajes que acabé de leer, pero voy a hacer dos encabezados y lo leeré en la Nueva Versión Internacional, que es una versión un poco más
contextual a nuestro tiempo. Dice de la siguiente manera: por tanto, cobra vigor en vuestras manos perezosas y en vuestras rodillas endebles. Trazad rectos senderos para vuestros pies, a fin de que los cojos no den un traspié, sino que se curen. Haced todo esfuerzo para vivir en paz con todos y sanamente. Sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a titular ese primer encabezado: la vida cristiana no es fácil. En el versículo 12 vemos una determinación renovada. Estos primeros 3 versículos hacen un eco en el Antiguo Testamento. Tanto en Isaías 35:3, que dice, el autor de los Hebreos está tomando como referencia y está repitiendo las palabras que son dichas en Isaías capítulo 35, versículo 3, que dice Isaías: fortaleced las manos débiles y afianzad las rodillas vacilantes. En el versículo 13, el autor repite las palabras dichas en Proverbios capítulo 4, versículo 26, donde dice: fíjate en el sendero de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Y en el versículo 14, él toma como referencia el Salmo 34:14, que dice: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguele. Fíjese en el contexto de estos pasajes. Y hablando de ese contexto, vamos a hablar de la prueba por la cual el autor de los Hebreos estaba atravesando y estaba animando, exhortando a aquellas personas de ese momento. Sabemos de antemano, en los estudios que hemos venido haciendo, que ese pueblo precisamente estaba a punto de llegar a la apostasía debido a las circunstancias que estaban debilitando su fe. Y estas circunstancias eran la persecución. Ellos se sentían perseguidos y de una manera muy cruel, y muchos de ellos habían pensado en regresar de nuevo al judaísmo, dejando la verdad que habían abrazado por Cristo para seguir en el judaísmo. Esa verdad, como el autor de los Hebreos se los dice en el primer capítulo: ustedes dejar a Cristo es apostatar de la fe. Y no solamente eso, es como volverlo a enviar a la cruz del Calvario. Y en estos pasajes nos encontraremos al finalizar que el autor de los Hebreos recuerda lo que le puede pasar a una persona cuando deja a Cristo y quiere regresar. A lo mejor no sea una posibilidad para muchos, aunque Dios está dispuesto a perdonar todas nuestras transgresiones. ¿Qué le diríamos nosotros a una persona en este momento acerca de la condición actual que estamos viviendo? ¿Cómo serían nuestras palabras de consuelo o quizás de exhortación si es necesario? Estamos hablando de personas que están a punto de abandonar la fe. Sabemos que por la situación que se está viviendo, porque hay personas que han ido a la quiebra, hay otras personas que han perdido sus empleos, hay otras personas que han perdido su familia, hay otras personas que han perdido un ser querido, y sin número de pérdidas ha habido a través de esta pandemia que estamos viviendo. Hay personas que han perdido su seguridad, su tranquilidad, y hay personas que están perdiendo su fe. Y así como el autor de los Hebreos le estaba hablando a aquellas personas en ese tiempo que estaban atravesando un momento tan difícil y que no era fácil vivir detrás de tal persecución, a punto de estar dispuesto a perder la vida misma por ello. Y no era simplemente la muerte, era la tortura, la manera tan cruel y tan despiadada que estaban actuando en contra de ellos. Y en ese contexto es que el autor de los Hebreos decide animar a los oyentes y nos desea animar en esta tarde a ti y a mí, invitándonos a hacernos una imagen de un atleta, de aquella persona que está preparada para correr una carrera. Y si vamos a hablar de las características de un atleta, sabemos que un atleta tiene una característica muy importante en su vida y que ha desarrollado a través de los años, y es la disciplina. La disciplina marca la pauta en la vida de todos los seres humanos, tanto aquel que corre una carrera o practica un deporte como en la vida cotidiana. Tu disciplina
habla también del carácter que tú tienes formado dentro de sí. Y en esa terminología podemos ver cómo el autor de los Hebreos les recuerda a ellos que hay que vivir conforme a lo que Dios ha establecido. Es difícil consolar a una persona cuya pérdida ha sido tan grande y tan tremenda. Es difícil animar a aquel que está perdiendo su confianza, su fe y su esperanza en el Señor. Pero escuchemos en palabras del autor y escuchemos el mensaje de Dios que tiene para nosotros en esta mañana. ¿Qué diferencia haría esta situación vivida a la luz de estos 3 primeros versículos? Pero las palabras de nuestro autor se dirigen precisamente a este tipo de situaciones. La vida cristiana es una vida dura, es difícil, es angustiosa, pero ese dolor, esa angustia es provisional. La disciplina, como lo dice el autor, al parecer no es causa de gozo, sino que causa tristeza. Pero él también nos invita a que veamos la disciplina como una formación, como una contemplación de Dios para nosotros, que a su vez traerá un fruto apacible de justicia para nosotros de parte de nuestro Dios y Salvador. La prueba no es la intención, Dios no tiene la intención a través de la prueba de hundirnos o de destruirnos, de ninguna manera. La intención que Dios tiene a través de la prueba y las situaciones que estamos atravesando y que atravesaron las personas que recibieron el mensaje de los hebreos, era la intención de purificarnos, capacitarnos y transformarnos. Esa era la real intención que Dios tenía para todos ellos y que tiene hoy en día para nosotros a través de esta pandemia y de esta situación de confinamiento que hemos estado atravesando. Por lo tanto, lo que espera Dios de nosotros es que nos levantemos y sigamos adelante sin olvidar el sufrimiento de Cristo y el de aquellos héroes de la fe, los cuales ya nos había nombrado la semana pasada. En Hechos capítulo 5, versículos 41, ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por su nombre. Está hablando de los apóstoles. Ellos habían sido llevados al concilio, estaban siendo acusados de hacer algo que no hicieron. Ellos solamente querían predicar el evangelio de Cristo. Aún así, ellos no se sintieron afligidos por lo que estaban viviendo. Se sintieron honrados, se sintieron dignos de padecer este sufrimiento por Cristo. Tú y yo que conocemos de la Escritura y que a menudo nos hacemos llamar cristianos y que hay un cierto orgullo en nuestros corazones por decir somos de la familia de Dios, muchas veces olvidamos esto, que hay un precio muy alto que nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestras culpas, pero que hoy en día nosotros tendremos que atravesar precios altos para que el carácter de Cristo sea formado en la vida de nosotros. Somos seres muy complicados definitivamente. Elías, después de un triunfo como el que tuvo y el que nos describe en Primera de Reyes, capítulo 19:4, dice la Escritura que él salió, había derrotado a 400 sacerdotes de Baal, había visto llover fuego del cielo, había sido respaldado por Dios y aún así Elías se sintió con sus manos caídas y sus rodillas paralizadas. Es una imagen allí de agotamiento y de padecimiento físico y espiritual. No siempre el desánimo llega a nosotros por situaciones de dolor, de angustia o momentos de prueba. El desánimo espiritual también puede venir a nosotros tras de una gran victoria espiritual. Somos complicados, somos seres humanos y esa es la realidad en la cual vivimos. Y es la realidad que Cristo mismo nos permitió y nos mostró a través de la bendita palabra. ¿Por qué usted considera que Dios permite que la palabra relate la manera, el carácter que había en cada uno de aquellos hombres que de una u otra manera fueron impacto para el reino de Dios?
Dios muestra la debilidad del hombre para cumplir lo que el apóstol Pablo dijo en su momento cuando se sintió débil y caído también. Pablo escuchó la voz de Dios decirle que en la debilidad de él, Cristo mismo se fortalecía. Si hoy tú que estás escuchando este mensaje te sientes débil, Dios te está hablando a través de esta palabra que está en la Escritura. Dios está haciendo un llamado a tu corazón y a tu vida. Escucha atentamente la manera en que Dios y el autor de los Hebreos nos invitan a fortalecer nuestras manos caídas y nuestras rodillas debilitadas. Si bien hay muchos causantes que pueden generar esto, si bien nosotros podríamos tener la razón para sentirnos así, no es la manera ni la condición en que Dios quiere ver a sus hijos y mucho menos al creyente. Por eso el Señor envía a los hebreos a este autor que aunque es desconocido, conocía muy bien acerca de la ley y de la forma en que pensaban ellos. Y él hace la exhortación y la animación para que ellos perseveren y sigan en el camino que Dios les ha encomendado. Nuevamente podemos ver allí que hay el ejemplo del atleta. El atleta cuando comienza esa carrera está muy animado, tiene toda la energía y todas las ganas. Ha hecho un proceso disciplinario, pero cuando va un poco más de mitad del camino, él empieza a agotarse, empieza a debilitarse, sus rodillas empiezan a paralizarse, a no responderle. Y él considera que necesita un descanso. Y es por eso que el libro de los Hebreos introduce un tema muy especial y es el reposo del Señor. El autor de los Hebreos le recuerda a aquella población y aquella audiencia que ellos habían esperado por años y que conocían muy bien el contexto del Antiguo Testamento, donde el Señor había llevado al pueblo de Israel, lo había sacado del Egipto, donde habían estado esclavizados, y los había llevado a una tierra prometida, a una tierra que fluía leche y miel, donde ellos tendrían reposo. Pero ese reposo era un reposo momentáneo, porque años después ese mismo pueblo de Israel es exiliado y llevado cautivo a Babilonia. Cuando el autor de los Hebreos hace relación entre lo que pasó allí en el Antiguo Testamento y lo que va a suceder ahora, es un reposo totalmente diferente. El reposo de ese momento fue, como lo acabo de decir, valga la redundancia, momentáneo, pero el reposo al cual se refiere el autor de los Hebreos es un reposo eterno, un reposo duradero. Y vamos a ver cómo a través del mensaje el mismo autor nos va a hacer entender que ese es el reposo que nosotros necesitamos ahora y que ese reposo no solamente lo vamos a adquirir en la vida eterna, sino que desde acá, en el mundo actual que estamos, en la circunstancia que estamos atravesando, podemos vivir y transmitir ese reposo del Señor. Hay dos cosas, tenemos dos matices en estos primeros versículos que hemos leído, y uno de ellos, de esos matices, es que él dice hay que fortalecernos a nosotros mismos en primera instancia. Y como segunda instancia hay que fortalecer a otros en un acto de ayuda mutua. En el versículo 13, el autor nos exhorta a que unos a otros cada día nos fortalezcamos y nos alentemos. Porque en Isaías 35:4, que es el contexto en el cual él está hablando, dice, decía los de corazón apagado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Esto es una palabra de consuelo, es una palabra de aliento. También tenemos en Hebreos 10:37, en esta misma porción, que hay un eco en el libro de Habacuc, porque dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero volvemos a Isaías 35, donde dice, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán, y entonces el cojo saltará como un ciervo. Esa referencia de Hebreos 13 dice que sí,
que el tiempo de la tristeza y de gemido acabará con la venida de nuestro Dios y Salvador, pero que tenemos unos peligros que librar en nuestro caminar y en nuestra carrera de fe. En esta carrera del cristianismo que hemos emprendido tú y yo, hay unos obstáculos que debemos de pasar, pero que nuestra carrera se verá sumamente tentada y llevada al peligro y a ser abandonada, precisamente porque el autor dice que el pararnos en el camino va a paralizar nuestras rodillas. Hermano, cuando usted se cuestiona, cuando yo me cuestiono si ha valido la pena todos estos años de evangelio, por las situaciones que estamos atravesando ahora, estamos deteniéndonos en el camino para observar hacia atrás. Y cuando usted mira hacia atrás, pierde la meta, el futuro, ese supremo llamamiento que Cristo nos ha hecho. La palabra de Dios en Apocalipsis dice que el que persevere hasta el fin. Pero antes de decir que el que persevere hasta el fin, ha empezado a describir un montón de cosas maravillosas que obtendrá todo aquel que persevere hasta el fin. Y hoy el autor de los Hebreos dice, no se detengan en el camino. Si hay algo que te está haciendo detener en el camino, si la crisis mundial, si la situación, si el no congregarte está haciendo que te desanimes, hoy Cristo a través de su palabra te está diciendo, no te detengas en el camino. Mira al frente donde estoy yo, donde soy el supremo galardón que obtendrás. Ya me has recibido, yo corro contigo esta carrera, no estás solo, sigue adelante, no te dejes detener, no te distraigas por las circunstancias de la vida, no dejes que nada te detenga, sigue adelante. Y hay otro peligro que tenemos latente cuando estamos corriendo esta carrera, y es desviarnos del camino correcto. Este es mucho más peligroso. Cuando nosotros, como opción de cansancio, cuando nuestras rodillas se han paralizado, cuando hemos perdido esa relación, esa comunión con Dios, empezamos a buscar otro camino. Y esos caminos que decimos son atajos para nuestra vida. Es que es más corto así, es que es más fácil así. Y ese camino nos puede llevar a la perdición. En ambos casos debemos recordar que la vida cristiana es una vida que se vive por fe. Y es en esa fe que Dios y el autor en esta tarde quiere invitarnos a que quitemos los estorbos en el camino. En los versículos 15 y 17 vamos a ver lo que el autor dice a su audiencia del momento. Cómo lo invita el autor, cómo les habla acerca de cómo deben de vivir y de cómo deben mantenerse firmes en la fe. Nuevamente les leo en la Nueva Versión Internacional. Dice, vigilad para que nadie se vea privado de la gracia de Dios y para que nunca raíz amarga vaya creciendo y cause disturbios, haciendo que se infeccionen todos y que no haya ningún impúdico ni profanador, como Esaú, que por un solo plato de comida vendió sus derechos de progénito. Más tarde, como sabéis, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, porque no logró hacer cambiar la decisión de su padre, a pesar de que lo demandó con lágrimas y demandó la bendición. Mirad bien, dice el autor, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Sus palabras concuerdan mucho con lo que los avisos anteriores que hemos visto en la carta a los Hebreos. En el capítulo 2, versículo 1, el autor dice, es necesario con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Mire, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Capítulo 3, versículo 12. En el capítulo 4, versículo 1, el autor nos habla de la promesa de alcanzar el reposo. Mirad, presta una atención especial en lo que él nos está refiriendo allí.
Podríamos preguntarnos, ¿acaso el creyente no ha alcanzado la gracia ya cuando se convirtió al Señor? Por supuesto que sí. Inmediatamente tú aceptaste a Cristo en tu corazón. La gracia del Señor ha venido aquí, a ti y a tu corazón. Pero el autor no está hablando de este tipo de gracia que se recibe por ser salvos, porque somos salvos por medio de la gracia, no por nosotros, como lo dice la misma Escritura. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 6 y 1, dice, puede conocerse la gracia, ¿cierto? Es exterior sin que ésta llegue al interior. Estoy parafraseando lo que Pablo dice. Muchas personas llegan a la iglesia y consideran que son llenos de esa gracia, pero tú y yo realmente somos llenos de esa gracia de Cristo cuando le aceptamos y obedecemos y vivimos para Él. La gracia no es algo que simplemente se otorga por hacer una oración, como algunos lo han hecho creer. Hay personas que le han enseñado, tú eres salvo porque hiciste una oración de fe. Discúlpeme, hermano, la agresividad, pero es la verdad. Nadie es salvo por una oración de fe. Somos salvos porque Cristo ha dado su vida por nosotros. Y la salvación viene a través del arrepentimiento. Cuando yo doy fruto genuino de arrepentimiento y acepto a Cristo a mi vida y deseo que Él sea el gobernador de mi vida y vivo bajo obediencia a su palabra, yo he sido salvo y he sido sellado por el Espíritu de Dios. Pero una oración no determina que una persona sea salva, sino un corazón verdaderamente lleno de arrepentimiento y rendido ante Dios. Eso hace que un ser humano sea salvo, independiente de lo que haya hecho sobre esta tierra, ya que el Señor está dispuesto a perdonar cualquier aberración que tú y yo hayamos cometido. Pero eso también tiene una responsabilidad. Mi responsabilidad es arrepentirme de mi mal y apartarme de él. Esa es la garantía de que yo soy una nueva criatura. Entonces, como lo dice Primera de Pedro capítulo 1:13, nos habla de la gracia manifiesta cuando Cristo regrese. El autor de los Hebreos está hablando de esta gracia, no de la gracia de salvación, sino de la gracia que va mucho más allá en esa gloria y honra que experimentaremos cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y sea manifestado. ¿Cómo será tal gracia cuando usted y yo podremos ver que la palabra de Dios y todo lo que está allí escrito se va a ver reflejado cuando nuestro Señor Jesucristo venga y aparezca, como lo dice Apocalipsis, que Él aparecerá, se rasgará el cielo y Él aparecerá allí. Esta es la gracia que los lectores y nosotros quizás no podemos alcanzar, ya que comenzamos el camino, pero los obstáculos nos han sacado de la carrera. ¿Recuerdan el pasaje de Apocalipsis donde les decía, solo el que persevere hasta el fin? Mire, ninguno de nosotros, si no se mantiene firme en la fe, alcanzará la promesa de Dios de entrar a su reposo. Tú y yo podemos vivir 20, 30, 40 años en el Evangelio, pero si un día tomamos la determinación de negar nuestra fe y volvernos atrás, como lo querían hacer la audiencia hebrea, entonces el autor les advierte, les va a pasar lo que le pasó a Esaú. Aunque ustedes con lágrimas, aunque ustedes con tristeza clamen a Dios diciendo, como el mismo Jesús lo dijo, Señor, nosotros te conocemos, nosotros te servimos. Y Jesús que dijo, apartaos de mí, yo no los conozco. ¿Y por qué Cristo no los conocía? Porque Él da la explicación ahí clara. Él mismo dice, ustedes me vieron a mí necesitado, me vieron hambriento, me vieron desnudo y no hicieron absolutamente nada. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo no lo hicimos? Cuando no lo hicieron por los demás. El reflejo de que yo tengo a Cristo es el amor, la compasión que siento hacia los demás. Y muchas personas dirán, yo soy compasivo, yo soy generoso, yo hago mucho por los demás. Pero quizás eso que tú haces por los demás, ya tú mismo has recibido el galardón en esta tierra, porque has buscado en eso gloria o porque has querido que las mismas personas te den la gratitud que tú tanto
deseas. Allí, en esto, el autor nos está invitando a que nosotros tengamos cuidado de esa salvación, de esa gracia. Él no quiere decir, por lo que está diciendo en este pasaje, que alguno se pierda la gracia, no está diciendo que la salvación se pierde, no es de esa manera. Por eso dice claridad en la gracia a la cual el autor se refería y en la gracia que se experimentará cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, que es diferente a la gracia salvadora que hemos obtenido por medio de él. En Gálatas 5, capítulo 5, versículo 4-7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Está hablando Pablo a los Gálatas y les está diciendo, ustedes conocieron la verdad y andaban en la verdad. ¿Qué pasó con esa verdad? ¿Cuándo se desviaron del camino? ¿Cuándo dejaron que los obstáculos del camino los sacara de la carrera que han estado corriendo? El mismo Pablo, haciendo referencia a su vida, se puso como un atleta y dice, yo he corrido la buena carrera. He llegado a la meta. He ido al supremo llamamiento, dice Pablo, colocándose como ejemplo. Y Pablo le está hablando al pueblo de los Gálatas, que en su momento fueron una de las iglesias más preciosas que había constituido el apóstol Pablo. Y hablándoles a ellos les está diciendo qué pasó. En el contexto de los Gálatas había pasado que se habían levantado falsos maestros que querían que ellos volvieran nuevamente a las costumbres religiosas que habían tenido en el judaísmo. ¿Ven la conectividad que tienen estos dos pasajes, tanto Hebreos como Gálatas? Porque era prácticamente lo mismo que estaba pasando en el pueblo hebreo. Ellos preferían volver a sus prácticas religiosas con tal de no pagar el precio de la persecución. Nosotros no tenemos derecho a juzgarles, porque definitivamente debe haber sido un precio demasiado alto. Y aquí lo que está haciendo el autor es animándoles, exhortándoles. Cuando usted y yo escuchamos la palabra exhortación, tenemos una confusión muy grande de que nos están casi castigando, y es diferente. Por eso el autor de los Hebreos habla de la disciplina, ¿cierto? Ninguna disciplina en el momento que se está haciendo es buena, dice él, y hace la comparación con nuestros padres y dice, tuvimos padres terrenales que por un tiempo nos disciplinaron, pero ya hoy en día que tú y yo somos adultos, no estamos siendo disciplinados por nuestros padres, pero no es que no tengamos disciplina, la disciplina cambió de padre. Pasó de nuestros padres terrenales a nuestro Padre celestial. Es Él quien nos disciplina. Y habla de que si Él nos disciplina es porque realmente nos ama. Y porque esa disciplina es el garante que tú y yo tenemos de que somos verdaderamente hijos de Dios. Sí, hijos, también herederos. Pero si tú quieres ser hijo, debes estar dispuesto a aceptar la disciplina de Dios. Después del autor de los Hebreos decirle, no se desvíen del camino, no se paren en el camino, esfuércense, anímense unos a otros. Él está hablándonos en esta segunda porción en la cual se ha hecho la división de este estudio de cómo nosotros permanecernos firmes y no abandonar ese camino. Y en el versículo 15, él habla acerca de la amargura. ¿Cierto? Sabemos que la amargura es una emoción que muchas veces surge de sufrimientos grandes, de ciertas circunstancias de dolor que no pudimos superar, de momentos de angustia, desesperación y de frustración, que en su momento no fueron trabajados y dejamos que ellos ocasionaran una raíz de amargura. Pero el texto aquí no está hablando de esa amargura emocional, está hablando de una amargura que proviene por la idolatría. Y no se me confunda, ya le voy a aclarar por qué. Porque la palabra dice en Deuteronomio capítulo 29, versículos 16 al 18, les estaba hablando a la población acerca de la raíz que producía hiel y ajenjo. Y estaba hablando allí acerca, es la misma palabra que se utilizó allí en el Deuteronomio, en el hebreo, y aquí en el griego es la misma palabra traducida que nos está hablando de esa hiel
y ese ajenjo. Y eso era un problema de idolatría más que de las emociones. Un problema donde ellos, aún habiendo salido de Egipto, muchas veces deseaban volver a ese Egipto a adorar todos esos dioses que habían tenido los egipcios. Y una advertencia que Moisés les estaba haciendo a ellos era que cuando entraran a ciertas ciudades, ellos no podían adorar a los dioses que ellos adoraban. Pero aún así, estas personas eran obstinadas y tercas, como lo somos usted y yo, conociendo la verdad, viendo, palpando toda la gloria de Dios que tuvieron en el desierto. Aún así ellos renegaban del maná que caía del cielo, de las aves que les alimentaron cuando pidieron carne, del agua que brotó de la peña. Nunca hubo nada que los saciara realmente. Hoy tú y yo estamos confinados, pero en nuestra casa no ha faltado el sustento. Dios ha provisto y nos ha cuidado con un amor precioso, pero aún así nosotros nos atrevemos a decirle, Señor, no me siento animado, mi fe está decayendo. Entonces el autor nos recuerda que una de las maneras que yo le doy a esa raíz y ese ajenjo que pueden crecer en mi corazón es por una vida idolátrica que he tenido. Y los ídolos no solamente son los ídolos de yeso. Hay ídolos en nuestro corazón que tienen tanto que ver con el materialismo, con las relaciones interpersonales mal interpretadas, mal relacionadas, por así decirlo. Y en el versículo 16, el autor toma también un pecado y es la fornicación. Dice que la fornicación es la segunda causa de la apostasía y tiene que ver con la inmoralidad sexual. En el capítulo 13, versículo 4, el autor nuevamente retoma allí la palabra fornicarios y adúlteros y dice que estos serán juzgados por Dios. La fornicación se refiere al abandono de la fe por motivos religiosos. Nuevamente retrocedamos al Antiguo Testamento. Recuerdan las muchas veces que el Señor le dijo al pueblo prostituta, la llamó de prostituta, porque ustedes se han prostituido con otros dioses y me han abandonado a mí. La religión profana, porque luego ya nos va a hablar de ser profanos, la mentira y el engaño hacen que nosotros seamos fornicarios, adúlteros delante de Dios, que nos prostituyamos con las malas doctrinas y las malas enseñanzas. En el versículo 16b, el autor les habla de lo profano y apunta hacia motivos carnales, que a causa de esto el profano es contrario al piadoso. El piadoso es una persona que vive de cara a Dios, que le mira y desea agradarle. El profano vive de espalda a Dios. Esaú fue un profano, que por un plato de lentejas dio la espalda a Dios, rechazando su progenitura. Por eso vemos cómo el autor introduce en la historia y el contexto de Esaú allí en esta porción que nos está escribiendo. Esaú conocía todas las virtudes de Dios, era parte de esa generación, conocía su padre, ese padre que fue llamado Israel, y él le contó acerca del Dios con el cual había peleado, el Dios que lo había librado, el Dios que le había dado todo. Le habló del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, y aún así, él tuvo en poco la bendición de Dios, cambiándola con su hermano por un plato de lentejas, siendo profano. Y cuando vemos esta porción de la escritura allí, podemos contextualizar en nuestro tiempo. Quizás a ti y a mí no nos estén ofreciendo un plato de lentejas para cambiar nuestra bendición. Pero ¿qué tal el plato tan suculento que hoy nos están vendiendo bajo la falsa doctrina de la prosperidad? Ven a Cristo y todo se te solucionará. Y como la lámpara de Aladín, frótala y tendrás casa, carro y beca. No seamos profanos, hermanos.
No nos dejemos envolver por la mentira que nos hace desviar del camino que conduce hacia la verdad y que nos llevará a ese lugar prometido y a ese reposo que tanto anhela y ansía nuestra alma y nuestro corazón. No nos desviemos de lo que Dios nos ha enseñado. No nos dejemos llevar por la falsedad del engaño, donde se te dice que se te va a profetizar y se te va a decir qué Dios tiene para tu vida. Si tú quieres saber qué Dios tiene para tu vida, ve a la palabra. Allí todo está escrito y ya Dios ha dejado todo dicho de antemano, prometiéndonos que Él un día regresará y seremos partícipes de esa gloria que se va a manifestar en ese día. Pero tú y yo no podemos perder de vista el camino que Dios ha trazado para nosotros. Si hoy estás atravesando desánimo, levántate, fortalece tus manos, fortalece tus rodillas y sigue adelante. Amigo, hermano que me escuchas, estamos orando por ti. Hemos estado clamando por tu situación. Sabemos que te has sentido en desespero y en angustia porque aún no te sientes útil en las cosas del Señor. Si sientes que no estás haciendo nada por la obra del Señor, fortalece tus manos, fortalece tus rodillas, fortalece tu alma y tu espíritu y ayuda a fortalecer a los demás que tanto lo necesitan. Esto hará que nos mantengamos firmes en la fe y en la obediencia a Cristo. No busquemos que nuestro oído sea endulzado por las falsedades y las falsas doctrinas y el engaño, sino que permanezcamos fieles a la verdad. No nos hagamos incrédulos, hermanos. Usted y yo hoy estamos atravesando momentos de dificultad, pero unos mucho más que otros. Es el momento de fortalecer, es el momento de levantarnos como iglesia y de ayudarnos. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando de la iglesia extendida por toda la tierra. Tú conoces a alguien que no pertenece a tu congregación, pero que está en este momento desanimado, solo, desamparado. Quizás no es el tiempo para dar una visita, pero sí es el tiempo para dar una llamada, sí es el tiempo para mandar un audio, sí es el tiempo para mandar un buen libro, una Biblia, algo que fortalezca a la persona. Si mi hermano, si mi amigo está pasando necesidades económicas, es el momento de compartir lo que tenemos, sea mucho, sea poco, con aquel que tanto lo necesita. Esa es la manera en que tú y yo seguimos siendo activos en el reino y en el ministerio que Dios nos ha encomendado. Quizás en este momento no podemos estar en la iglesia y no podemos estar unánimes, pero seguimos en un mismo espíritu. Tenemos que entender que la cabeza de la iglesia es Cristo y nosotros somos el cuerpo. Ese cuerpo es soportado por las rodillas, hermano. Las rodillas soportan todo el cuerpo y el peso del cuerpo. Cuando las rodillas empiezan a tambalear, es un síntoma de que algo está pasando a nivel del cuerpo. Debemos de fortalecernos, debemos de esperanzarnos, debemos de animarnos, como lo estaba haciendo el autor de los Hebreos. Si bien él empieza con una exhortación y una advertencia diciéndoles, miren, pongan mucha atención, escuchen bien lo que les voy a decir. Y al final les dice, ojo, ya les advertí. Número 1, que no se pueden parar en el camino. Número 2, que no se pueden salir del camino, que deben de fortalecerse, que no pueden desviarse de él, porque algo les voy a advertir. A lo mejor usted decida hoy dejar este caminar, pero nadie ni nada le podrá dar garantía de que usted podrá regresar. Y le pone como ejemplo a Saúl y le dice, él con lágrimas trató de regresar para que le devolvieran la bendición y no la pudo tener, no la pudo obtener. Hermano, amigo que me escuchas, no vendas tu ministerio por un plato de lentejas, no dejes a Cristo por las cosas profanas que el mundo hoy te está ofreciendo. No dejes tu integridad en medio de la angustia, en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil. Recuerda que hay un Dios que te ama y que ha dicho que caminará contigo esta buena carrera de la fe. Mi hermano, el autor enfatiza en la severidad de los peligros, ¿cierto? Porque ya sabéis, dice él, que aún después, queriendo heredar la bendición,
no la pudo heredar. No hubo otra oportunidad para Esaú. La advertencia es evidente, pero la cura también cobra vigor, hermanos. Él nos dice, si permanecen en el camino, Él nos librará de los obstáculos y los peligros del mismo camino. Pero tenemos dos grandes garantías, que si permanecemos en Él está dispuesto a correr esta carrera con nosotros. Pero también Él está dispuesto a correr esta carrera contigo que me estás escuchando en esta tarde. Y la promesa de que cuando Él regrese experimentaremos su gloria, su gracia, de tal manera que ya no habrá más dolor, que entraremos en el reposo del Señor. Cristo te hace la invitación en esta tarde a que no te desanimes, a que recobres el ánimo, a que levantes las manos aunque estés agotado, aunque estés cansado, a que tus rodillas recobren fortaleza para acercarte a Él, porque Él ha prometido estar contigo todos los días de tu vida. No te desamparará ni te dejará, porque nuestro Dios lo que promete lo cumple, ya que no es hombre para mentir. Si hoy has podido entender, te has podido animar, mi hermano, a pesar de todas estas circunstancias que estamos atravesando, yo te invito a que ahí donde estás oremos. Y ora por alguien que tú en este momento conozcas que está siendo debilitado en su fe. Ora por esa persona. Y si tú eres esa persona débil en la fe, te animo, mi hermano, a que sigas corriendo la buena carrera de la fe, con disciplina y siempre con tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, te damos gracias en esta hora. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y bueno en gran manera. Hoy, a través del libro La Carta a los Hebreos, nos has enseñado, Dios, la manera en que nosotros debemos de caminar. Y que aunque nuestras manos y nuestro cuerpo y todo nuestro ser se debilite, nosotros tenemos una fortaleza y la encontramos en ti, Cristo Jesús. Tú eres la fortaleza de nuestras vidas, tú eres nuestro aliento, tú eres nuestro pronto auxilio y nuestro socorro. Hoy nos acercamos a ti en acción de gracias, Señor. Dios mío, ya hemos hablado tanto acerca de la pandemia que hemos estado viviendo, del coronavirus. Te hemos pedido protección por el mundo entero, por las familias, por los hogares, Señor. Pero llegó el momento de rogarte y suplicarte que protejas nuestra vida espiritual, que nos des la fortaleza que tanto necesitamos para seguir adelante, fieles a ti, a tu verdad, creyendo en ti, creyendo en tu palabra, Señor, sabiendo que tú estás al frente de nosotros. Dios, tú conoces el corazón y la mente de la persona que está escuchando este mensaje. Te ruego, Señor, que seas tú su fortaleza, su pronto auxilio, su socorro en estos tiempos de angustia. Dios mío, ayúdanos a cada uno de nosotros también para ser la fortaleza de aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Ayúdanos, Padre, para hacer ese motor de guía y de ayuda, para fortalecer esas manos débiles y esas rodillas caídas, Señor. Dios mío, en tus manos encomendamos este tiempo. Líbranos, Señor, de ser fornicarios, profanos y sobre todo de permitir que el ajenjo, la raíz de amargura, entre en nuestros corazones. No permitas que la idolatría, Señor, haga en nuestras vidas tanta confusión y tanta desviación que nos aparte del camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Señor, como dice el salmista, endereza nuestra senda, Señor, corrige nuestro caminar para que podamos vivir frente a ti, cara a cara a ti, Señor, y no ser profanos dándote la espalda como Esaú la dio cuando rechazó la bendición tuya por un plato de lentejas. No permitas que ninguno de nosotros, Señor, rechace tal bendición por ninguna circunstancia de esta vida, porque, Señor, es mejor estar contigo, Señor, que estar lejos de ti. Te damos gracias en esta hora y te pedimos que tú sigas sosteniendo y fortaleciendo a la iglesia extendida por toda la tierra, Señor. Que fortalezcas a sus pastores, ministros, siervos y servidoras para que sigan siendo ese
esa voz de aliento, de ánimo para las ovejas, Señor. Dios mío, en tus manos encomendamos este tiempo. Seguimos, Señor, a la espera de la decisión que tú quieras tomar con la pandemia mundial, Señor. Dios mío, haznos ver mucho más allá de lo que nosotros estamos viendo ahora, que no perdamos el horizonte a causa de la circunstancia difícil que se está colocando al frente de nosotros. Dios mío, en tus manos encomendamos la vida de todos los creyentes, de nuestros hermanos y de aquellos que hoy escuchan este mensaje y quieren venir a ti, Señor. Sé tú esa guía, ese motor. Sé tú, Señor, ese fortalecimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan un feliz fin de semana. La paz de Dios esté sobre sus vidas. Hasta luego.